Es una realización de Producciones Documentales Canal 13, Televisión, Buenos Aires, Argentina. La madrugada de aquel viernes 2 de abril, la Argentina, un pacífico país sudamericano, basándose en principios históricos y jurisdiccionales, restablecía su soberanía en el archipiélago Malvinas mediante un secreto operativo militar. Se iniciaba así un conflicto con Gran Bretaña. La noticia conmovió al mundo y convulsionó a las agencias noticiosas. Los medios de comunicación, periódicos y estaciones de radio y televisión de toda Europa y América convirtieron al conflicto en el evento más importante de los últimos tiempos. Las fotografías de la Operación Comando recorrieron vertiginosamente el mundo en las tapas de los diarios y revistas. Por sobre la algarabía popular y el orgullo militar, la amenaza de una guerra se aproximaba al Atlántico Sur. Sin embargo, así se vivía en Buenos Aires la jornada del 2 de abril de 1982. Me acuerdo que era un momento de gran júbilo en el país. Se decía que de una vez por todas se había hecho justicia. Todo el mundo opinaba a pesar del gobierno militar. Incluso los políticos reaparecieron otra vez en la radio y la televisión. Nosotros prestamos nuestra total solidaridad con las Fuerzas Armadas que han recuperado las Malvinas para la patria. Es un episodio y es un hecho que nos congratulamos todos, pero que tenemos que estar todos a la altura de la responsabilidad que se avecina. Se ha dado una expresión histórica de reafirmación de toda una voluntad unánime de los argentinos en torno a la reivindicación de nuestro propio territorio usurpado por los ingleses en el siglo pasado. Yo tengo fe en el futuro que vamos a salir bien de esta en la medida que podamos consolidar la unidad interior. Afortunadamente, este es un día en que los argentinos podemos afirmar con el pecho bien ancho que las Fuerzas Armadas han interpretado el sentimiento y el pensamiento popular en la integración de nuestro territorio nacional, porque las Malvinas y toda su esfera habían sido realmente usurpadas en 1833. A partir de este momento en Naciones Unidas debemos explicar qué es lo que hemos hecho, por qué lo hemos hecho, cuáles han sido las razones históricas, las razones morales, las razones políticas y las razones jurídicas que nos han llevado a esto. Nuestros superiores en el cuartel demostraban alegría y orgullo al mismo tiempo. En ese momento, nosotros no imaginábamos lo que iba a pasar un mes más tarde. Pocos días después del 2 de abril, nos quedamos todos acuartelados. Desde ahí nos enteramos que la noticia conmocionó al mundo y que había empezado la batalla diplomática. Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, intervino como país mediador entre los gobiernos de Gran Bretaña y la Argentina, pero la intransigencia de ambos originó una larga cadena de lamentables hechos. En tanto, en la Organización de las Naciones Unidas se libraban las primeras batallas de la guerra diplomática. Una guerra que tal vez buscaba la paz a través del diálogo, y en el mundo los interrogantes inquietaban. ¿Gran Bretaña enviaría la flota? ¿Las negociaciones diplomáticas evitarían un conflicto armado? ¿La Argentina estaba preparada para una guerra? Hoy presentamos La guerra que no vivimos.
El martes 13 de abril nos trasladaron a Malvinas. Llegar allá fue algo extraño. Pisar esas tierras tan lejanas, nunca imaginé que iba a hacerlo. En nuestra mente no era más que un pedacito de mapa, en medio del océano. Por eso, cuando llegamos, sentimos algo raro adentro. A lo mejor, era que empezábamos a tener conciencia de que estábamos en guerra con Inglaterra. El antiguo Puerto Stanley y su desolada quietud se convirtió en pocos días en un sitio febril de intensa actividad militar. Tropas, pertrechos de guerra, alimentos, munición y más de 11.000 efectivos de todas las Fuerzas Armadas ocuparon los amplios espacios del nuevo puerto argentino. Aquellos lejanos confines, en medio de la crudeza del frío antártico, pronto serían el escenario de una cruenta lucha. Miles de soldados y hombres de armas se preparaban para la defensa de las islas. Toneladas de armamento y munición eran dispuestos para responder a los posibles ataques británicos. Hasta ese momento, muchos no creían que el peligro de un enfrentamiento armado era inminente. Tal vez conservaban la esperanza de una solución pacífica. Mientras en Malvinas empezábamos los distintos trabajos de defensa, de instalación de radares, minado de campos, trincheras, nos enterábamos por la radio que la vida en Buenos Aires no cambiaba mucho, que los taxis o coches particulares llevaban en las lunetas el mapa de las islas, que en las radios se escuchaba solo música argentino-latinoamericana, que la gente iba a los cines como siempre, llenaba los restaurantes, que hablaban del Mundial de España y que hablaban mucho también de la guerra. Mientras tanto, los ingleses preparaban la flota más moderna y poderosa de los últimos tiempos. Pocos días después, marchando al ritmo del tema de la ópera rock No llores por mí, Argentina, las tropas británicas se embarcaban rumbo al Atlántico Sur a luchar por unas tierras desconocidas que no les eran propias. Desde Portsmouth, Inglaterra, un multitudinario ejército partía a bordo de los gigantescos buques que conformaban el componente más importante de las fuerzas de la OTAN. Un centenar de fortalezas flotantes desfilaba frente al público. Marchaban directamente al sur, hacia las Malvinas. Como una insólita contradicción, la alegría exteriorizada en la despedida a los hombres que marchaban a la guerra configuraba un extraño designio oculto en el interior de cada ser humano, de lo que se desprende un interrogante. ¿Cuáles son los sentimientos que movilizan la algarabía popular frente a futuros hechos de armas donde el peligro y la muerte rondan en cada instante del combate?